Durante 18 años, fui el orgulloso esposo de Claudia y padre de 2 hermosos hijos. Teníamos una casa en una de las mejores colonias de Monterrey, viajábamos a Cancún cada año y éramos respetados en nuestra comunidad. Mi empresa de bienes raíces prosperaba y mi esposa había construido una exitosa carrera como profesora universitaria. Todo parecía perfecto, hasta que contraté a Mariana como mi asistente personal. Lo que comenzó como miradas casuales se convirtió en mensajes clandestinos, y finalmente, en una aventura que duró 6 meses. Creí que podía mantener ambas vidas separadas, pero una noche, Claudia encontró mi teléfono desbloqueado. Lo que siguió no fue solo la destrucción de mi matrimonio, sino una serie de consecuencias que jamás imaginé. Perdí a mis hijos, mi reputación, mi negocio, finalmente, mi dignidad. Esta es la historia de cómo lo arriesgué todo por un momento de debilidad y terminé con las manos vacías, preguntándome si algún día podría recuperar aunque sea una fracción de lo que tan estúpidamente dejé ir. Si crees que una infidelidad es solo un error pasajero sin graves consecuencias, esta historia te mostrará la dura realidad de quienes lo arriesgan todo por un momento de placer. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para recibir más testimonios reales que podrían salvarte de cometer el peor error de tu vida. Mi nombre es Roberto Méndez, tengo 52 años y hasta hace 3 años me consideraba un hombre exitoso. Hoy, mientras grabo este testimonio desde un pequeño departamento rentado en la periferia de Monterrey, sé que mi historia podría servir como advertencia para otros. Conocí a Claudia durante mi último año de universidad. Ella estudiaba literatura mientras yo cursaba administración de empresas. Nos presentaron en una fiesta organizada por amigos comunes y, desde el primer momento, quedé cautivado por su inteligencia y su forma apasionada de hablar sobre los libros que amaba. A diferencia de otras mujeres que había conocido, Claudia no parecía impresionada por mis alardes sobre el negocio familiar o mis planes ambiciosos. Me desafiaba intelectualmente y me hacía reír como nadie. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos en una hermosa ceremonia en la Catedral de Monterrey. Nuestras familias estaban encantadas, los Méndez y los Garza finalmente unidos, 2 apellidos respetados en el mundo empresarial y académico de Nuevo León. Los primeros años fueron de trabajo duro y cimientos sólidos. Yo me hice cargo del negocio familiar de bienes raíces cuando mi padre se retiró, mientras Claudia terminaba su doctorado en literatura latinoamericana. Vivíamos en un departamento modesto, ahorrando para nuestros sueños, una casa grande y una familia. Nuestro primer hijo, Daniel, llegó 5 años después de casarnos. Claudia redujo temporalmente su carga académica para dedicarse a la maternidad, mientras yo trabajaba el doble para asegurar nuestro futuro. 3 años después llegó Sofía, completando nuestra familia. Para cuando los niños estaban en la primaria, ya habíamos alcanzado muchos de nuestros sueños. Vivíamos en una hermosa casa en San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas de Monterrey. Yo había expandido el negocio familiar, transformando la pequeña inmobiliaria en una empresa con proyectos en todo el norte de México. Claudia se había convertido en una respetada profesora universitaria con varias publicaciones académicas a su nombre. Desde fuera, éramos la familia perfecta, exitosos profesionalmente, con hijos educados y una vida social activa entre la élite regiomontana. Las fiestas en nuestra casa eran conocidas por reunir a empresarios, académicos y figuras influyentes. Claudia y yo nos complementábamos perfectamente como anfitriones. Ella aportaba la cultura y el refinamiento, yo, las conexiones empresariales. Cuando comenzó a cambiar todo, es difícil señalar un momento exacto. Tal vez fue la rutina, tal vez fue la edad, o simplemente la estúpida creencia de que merecía más, de que necesitaba emociones nuevas después de casi 2 décadas de matrimonio. Mariana llegó a mi oficina recomendada por un colega. A sus 29 años, era energética, eficiente y extremadamente atractiva. La contraté como mi asistente personal, impresionado por su experiencia previa y su dominio de 3 idiomas. En retrospectiva, debí reconocer las señales de peligro desde el principio. La forma en que buscaba complacerme en todo, las sonrisas cómplices, los mensajes fuera del horario laboral con pretextos relacionados al trabajo. Lo que comenzó con inocentes almuerzos de trabajo se transformó gradualmente en algo más. Empezamos a compartir detalles personales, frustraciones, sueños. Me escuchaba hablar sobre las presiones del negocio y me hacía sentir comprendido, admirado.
Cuando me quejaba de que Claudia estaba demasiado ocupada con sus clases y sus investigaciones para prestarme atención, Mariana siempre estaba ahí, ofreciéndome su tiempo, su comprensión y, eventualmente, su cuerpo. Nuestra primera noche juntos fue después de un viaje de negocios a Ciudad de México. Habíamos cerrado un contrato importante y lo celebramos con demasiadas copas de vino. Una cosa llevó a la otra, y terminamos en su habitación de hotel. La mañana siguiente, juré que sería solo esa vez, un desliz que nunca volvería a ocurrir. Pero ocurrió de nuevo. Y otra vez. Y antes de darme cuenta, estábamos inmersos en una aventura apasionada que duró 6 meses. Creaba excusas para viajes de negocios, para reuniones tardías, para almuerzos que se extendían por horas. Compré un segundo teléfono celular para nuestras comunicaciones. Creía ingenuamente que tenía todo bajo control, que Claudia jamás sospecharía, que mis hijos nunca se enterarían. La caída comenzó una noche de octubre. Claudia y yo habíamos asistido a una cena benéfica organizada por la universidad. Fue una noche agradable, bailamos, conversamos con amigos, incluso hicimos planes para unas vacaciones familiares. Al llegar a casa, caí rendido mientras Claudia se quedaba despierta corrigiendo algunos trabajos de sus estudiantes. Cometí el error fatal de dejar mi teléfono principal desbloqueado sobre la mesa de noche. En algún momento de la noche, recibí varios mensajes de Mariana. Mensajes explícitos sobre nuestro último encuentro y lo que planeaba hacerme en nuestra reunión del día siguiente. Cuando desperté a la mañana siguiente, Claudia ya no estaba en la cama. La encontré en la cocina, sentada rígidamente con una taza de café frío entre las manos. Mi teléfono estaba sobre la mesa, frente a ella. ¿Quién es Mariana?, preguntó con una voz tan calmada que resultaba aterradora. Intenté negarlo, minimizarlo, culpar al alcohol o al estrés. Pero Claudia había leído suficiente. No solo los mensajes de esa noche, sino toda la cadena de conversaciones. Sabía sobre los viajes falsos, las mentiras, los planes que habíamos hecho. «Quiero que te vayas de esta casa hoy mismo», dijo finalmente. «No quiero que los niños te vean hasta que yo haya decidido cómo y qué les diremos». Supliqué, lloré, prometí cambiar. Le dije que Mariana no significaba nada, que había sido un error estúpido, que la amaba solo a ella. Pero 20 años de confianza no se reconstruyen con palabras desesperadas pronunciadas después de ser descubierto. Esa misma tarde, recogí algunas pertenencias y me instalé en un hotel. Ingenuo de mí, pensé que sería temporal, que Claudia se calmaría y podríamos buscar terapia, intentar salvaguardar nuestra familia. No entendía entonces que algunas rupturas son irremediables, que hay traiciones que marcan un punto sin retorno. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Claudia contrató a uno de los mejores abogados de divorcios de Monterrey. Resultó que había estado documentando sutilmente mis ausencias, mis mentiras sobre viajes y reuniones. Tenía pruebas, no solo de mi infidelidad, sino también de cómo había descuidado a la familia mientras construía mi aventura paralela. Mis hijos, Daniel de 15 y Sofía de 12, se enteraron de todo. No por Claudia, quien intentó protegerlos tanto como pudo, sino por el hijo de unos amigos que había escuchado a sus padres comentar el escándalo. La noticia de mi aventura con mi asistente, 20 años menor que yo, se había extendido como pólvora entre nuestro círculo social. La reacción de mis hijos fue devastadora. Daniel se negó a hablar conmigo durante meses. Sofía lloraba cada vez que intentaba acercarme a ella. Les había fallado no solo como esposo, sino como padre, como el hombre que debía darles ejemplo de integridad y respeto. El divorcio fue rápido y brutal. Claudia, siempre metódica e inteligente, presentó un caso impecable. Recibió la custodia principal de nuestros hijos, la casa familiar, y una pensión alimenticia considerable. Yo no luché demasiado, me sentía demasiado culpable, demasiado avergonzado para disputar lo que claramente merecían. Mientras tanto, mi vida profesional también comenzó a desmoronarse. La noticia de mi aventura con mi asistente llegó a oídos de clientes y socios comerciales. En el conservador mundo empresarial regiomontano, donde los valores familiares tradicionales aún pesan mucho, mi reputación quedó manchada. Algunos clientes importantes retiraron sus proyectos, citando diferencias de valores. Mariana renunció, presionada por el ambiente hostil que se había creado en la oficina. Irónicamente, cuando más necesitaba el consuelo de mi amante por quien había sacrificado tanto,
ella desapareció. Resultó que Mariana no estaba interesada en un hombre divorciado, con problemas financieros y 2 hijos adolescentes resentidos. Ella había disfrutado la emoción de lo prohibido, el lujo de los hoteles caros y los regalos extravagantes que yo le hacía para impresionarla. Sin eso, no quedaba nada entre nosotros. En menos de un año, perdí a mi familia, gran parte de mi negocio, mi reputación social, y a la mujer por quien arriesgué todo. Me mudé a un pequeño departamento en una zona modesta de la ciudad, intentando reconstruir al menos los pedazos de mi carrera profesional. Los 2 años siguientes fueron un doloroso proceso de introspección y arrepentimiento. La terapia me ayudó a enfrentar mis errores, a comprender los patrones destructivos de mi comportamiento, mi necesidad de validación externa y mi incapacidad para valorar lo que realmente importaba. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir una relación con mis hijos. Al principio solo aceptaban verme en presencia de Claudia o de sus abuelos. Eventualmente, Daniel comenzó a pasar algunas tardes conmigo, principalmente en silencio incómodo, pero al menos estaba allí. Sofía tardó más, pero finalmente aceptó que la llevara a sus clases de ballet una vez por semana. Claudia y yo desarrollamos una relación civilizada por el bien de nuestros hijos. Nunca me perdonó completamente, y no puedo culparla por ello. Me sorprendió enterarme, a través de mis hijos, que había comenzado a salir con un profesor de literatura de la universidad, un hombre respetado y amable que, según Daniel, la trata como tú deberías haberla tratado, papá. Mi negocio nunca recuperó su antiguo esplendor, pero logré mantener a flote una versión más modesta de la inmobiliaria. Aprendí a vivir con menos, a valorar las cosas simples, a encontrar satisfacción en pequeños logros cotidianos en lugar de en el estatus social o los bienes materiales. Hoy, 3 años después de que mi mundo se derrumbara, tengo una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. No hay día en que no lamente mis acciones, en que no imagine cómo sería mi vida si hubiera resistido la tentación, si hubiera valorado y cuidado el tesoro que tenía en mi familia. Si hay algo que he aprendido, es que la infidelidad no es solo sobre sexo o atracción. Es sobre elecciones, valores y prioridades. Es sobre compromiso y respeto. Cada vez que elegía estar con Mariana, estaba eligiendo traicionar no solo a mi esposa, sino a mis hijos, a la vida que habíamos construido juntos, y finalmente, a mí mismo y a mis propios valores. La sociedad a menudo trivializa la infidelidad masculina, la presenta como algo esperado o incluso admirable. El hombre es polígamo por naturaleza, escuchamos. Una canita al aire no significa nada, nos dicen. Pero estas justificaciones ignoran el devastador impacto que nuestras acciones tienen en quienes aman y confían en nosotros. A los hombres que me escuchan y sienten la tentación de buscar emociones fuera de su matrimonio, les pido que se detengan y consideren realmente lo que están a punto de arriesgar. Piensen en los ojos de sus hijos cuando descubran que su héroe es en realidad un mentiroso. Imaginen la mirada de su esposa cuando comprenda que cada te amo iba acompañado de una traición. Visualicen su vida 1 año después, 5 años después, cuando las consecuencias de sus acciones hayan destruido todo lo que alguna vez valoraron. No hay aventura que valga ese precio. No hay emoción momentánea que justifique el dolor permanente que causarán. Y créanme cuando les digo que, en esas noches solitarias después de perderlo todo, cuando miren al techo preguntándose cómo llegaron a ese punto, el recuerdo de esos momentos de placer se convertirá en el más amargo de los arrepentimientos. Mi historia no tiene un final feliz, al menos no en el sentido tradicional. No recuperé a mi esposa, no restauré completamente mi relación con mis hijos, no regresé a mi antigua vida de éxito y respeto. Pero quizás el verdadero final feliz es haber aprendido, aunque tardíamente, el valor real de la honestidad, la familia y el compromiso. Si mi experiencia puede evitar que otro hombre cometa los mismos errores, si puede salvar aunque sea un matrimonio, una familia, entonces quizás mi dolor tenga algún propósito. Quizás esa sea mi forma de redención. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo compartir sus lecciones. Y la más importante es esta: lo que construyes durante años puede destruirse en un instante de debilidad. Cuida lo que realmente importa. Porque una vez que lo pierdes, comprendes que ninguna aventura, ninguna emoción pasajera, ninguna validación externa vale el precio de destruir tu hogar, tu familia, finalmente, a ti mismo. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que pueda estar al borde de cometer un error similar.
Deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Roberto merece una segunda oportunidad con su familia? ¿Has pasado por una situación similar y lograste reconstruir la confianza? No olvides suscribirte a nuestro canal para más testimonios reales sobre las consecuencias de la infidelidad y el difícil camino hacia la redención. Activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. ¿Cómo identificar si tu pareja te es infiel? Señales que no debes ignorar.